minutos y luego de ello entonces, bueno, acaban de empezar a grabar y luego de ello habrá un espacio para preguntas del público. Entonces, Consuelo, una vez más, muchas gracias, bienvenida a la CUN y a la especialización en paz y desarrollo territorial. El espacio es tuyo, adelante. Muchas gracias, Sebastián. A todos y a todas, muy buenos días para allá, buenas tardes para los que están aquí. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta actividad. Estoy de alguna forma u otra regresando a una casa en la que estuve casi 8 años, llegando también con ustedes con un tema que para muchos puede ser un poco distante en términos geográficos, pero que pues muy seguramente nos vamos a poder ver reflejados en términos generales como parte del contexto de la humanidad y sobre todo para nosotros que estamos con esta perspectiva de la búsqueda de la paz y que tanto anhelamos y que estamos trabajando por ello, ¿no? Esta especialización que presentaba Sebastián justamente le apunta a estas dimensiones y justo por ello quiero compartir con ustedes mi tema de trabajo doctoral. Es un tema de investigación que llevo realizando ya casi 5 años, lo comencé justamente cuando estaba en la CUN y allí fue donde conocí el caso saharaui. Mi presentación va a tener básicamente 3 etapas. La primera es acercarlos un poco al tema, al concepto de lo que es el activismo digital, que sin lugar a dudas es algo que todos escuchamos persistentemente, pero que no lo identificamos en muchas ocasiones como una herramienta viable para poder tener ejercicios ciudadanos. Lo vemos más en dimensiones un poco menos, llamémoslo, asentadas en la sociedad, sino que lo vemos más desde unas ondas del ámbito del entretenimiento, cosas similares. Y aquí nos vamos a ir por el otro camino. Les daré un contexto general y muy rápido de qué es lo que pasa en el Sáhara y cuál es el problema allá, porque para algunos de ustedes quizás es la primera vez que escuchan sobre este pueblo, sobre este contexto. Y finalmente cerraremos y trataremos de entender cuáles son esas estrategias de activismo digital que se desarrollan justamente en el Sáhara Occidental. Quisiera saber si ustedes me están escuchando bien, si todo está perfecto o hay algún problema. Te escuchamos, te vemos y vemos la presentación. Bien. Listo, vale, gracias. Es que como estoy con esta pantalla loca, entonces quedo como... Va. Bueno, entonces quiero que comencemos con el tema del activismo digital y que abramos nuestra mente. Nosotros cada vez que pensamos en el tema del activismo siempre lo estamos llevando hacia el escenario de o la calle o hacia el escenario de lo físico, de lo tangible. Cuando vemos una marcha, una manifestación, pensamos en el activismo, por un lado. O también comenzamos a pensarnos el activismo como estos ejercicios de trabajo de intelectuales, por decirlo de alguna manera, de intelectuales que nos guían discursivamente, que nos guían a partir de sus formas de interpretación del mundo. Sin embargo, cuando entramos un poco más en la minucia del activismo, lo encontramos en diferentes dimensiones y desde el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC, el ámbito de la digital se ha convertido en un escenario donde casi que todos estamos allí. Es más, hay muchos escenarios que no podríamos casi que ni pensar en términos de relacionamiento social si no lo pensamos desde este entorno digital. Entonces, cuando hablamos del activismo digital, no estamos hablando ni de la creación de bodeguitas, que en Colombia las entendemos como estos grupos de personas que se organizan para movilizar información de un tema, así sean noticias falsas, así sean mentiras, así sea una estrategia político de posicionamiento. Aquí estamos hablando es cómo la red se vuelve un espacio efectivo para garantizar los derechos que tenemos como ciudadanos y especialmente lo hacemos desde las dinámicas de informar, sensibilizar y concienciar para movilizar socialmente. Es decir, hay problemáticas que muy seguramente no conoceríamos si no la vemos tal vez en una red. Quizás nosotros en el mundo, en nuestro contexto, estamos abocados a conocer ciertas problemáticas sociales, más no otras. Y justamente es en este espacio de las redes donde comenzamos a dar notoriedad pública de asuntos que pueden estar muy cerrados, pero que tienen una afectación profunda y que también cabe la probabilidad se esté replicando en otras latitudes. Entonces creo que es muy importante que tengan presente que el activismo digital trasciende de lo netamente, llamémoslo estético, incluso de lo netamente banal, y se convierte en un punto de cohesión y en un punto de legitimación del trabajo de un colectivo. Esto nos implica y nos lleva a pensar que existen diferentes
impactos o aplicaciones que el activismo digital puede tener en el desarrollo de una colectividad. En primer lugar, se puede entender que el activismo digital es una herramienta que llamamos de confrontación. ¿Esto qué quiere decir? Que permite a los determinados grupos enfrentarse, y no me refiero de una manera violenta, ¿no? Me refiero de una forma directa, con los opositores o con aquellos que no están permitiendo hacer la garantía de sus derechos. Como herramienta de confrontación, lo que permite el escenario de las redes es básicamente, bien sea alimentar acciones físicas, pero también alimentar acciones digitales. Cuando pensamos en una acción física, vamos a ir a una marcha, vamos a ir a un piquete, pero digitales también, como apaguemos todos el computador una hora X día a la misma hora, o, por ejemplo, hagamos una hackathon donde todos los mensajes que enviemos sean referidos a un solo tema con un respectivo hashtag. Esta herramienta de confrontación nos permite de una forma clara coordinar acciones para evidenciar una agenda, entendiendo agenda como esa construcción de ideas o de perspectivas que tienes como colectivo, y así lograr un agenciamiento político, es decir, encontrar la manera de mostrarle al público, a los otros, que lo que está sucediendo allí es importante, afecta a un colectivo y que necesita una pronta solución. Como segunda dimensión, es una herramienta de legitimación social porque simplemente está más allá de los ámbitos de control de las élites o de aquellos que detentan el poder, como queramos plantearlo. Es un espacio donde tu grupo se identifica a sí mismo como parte de, y en ese ejercicio de legitimación le da sentido a su existencia. Nosotros, cuando vemos ejercicios de activismo político en algunas naciones que son muy cerradas, donde, por ejemplo, hay bloqueos a la libertad de prensa, y esto lo vamos a ver en el caso saharaui, encontramos que la legitimación de algunas actividades se da afortunadamente gracias al mundo digital. Y ese mundo digital es el que le permite a los y las ciudadanas hacerse ver y validar sus derechos frente a aquellos que normalmente no están dispuestos ni a considerar protegerlos, pero tampoco está pensando en hacer nada por buscar la manera de un equilibrio ante las situaciones que están en desventaja. Y finalmente, la tercera herramienta es una forma de articulación de descontento. Favorece y permite tender puentes y construir espacios de diálogo entre diferentes actores sociales que comparten demandas. Cuando nosotros recordamos el estallido social del 2019 en Colombia, nos dimos cuenta que confluyeron diferentes actores, confluyen jóvenes, confluyen profesores, confluyen trabajadores, porque tienen un descontento similar. Bueno, el activismo digital hace acciones similares y le permite a las personas organizarse para de esta manera poder realmente buscar soluciones colectivas a problemáticas colectivas, y esto es vital en los ejercicios digitales. Entonces, tenemos que observar que, y esta frase que les traigo de Balandarian, la traigo especialmente porque nos da una visión un poco más centrada de lo que podemos entender como esta lucha por los derechos sociales desde lo digital, donde aquí el activismo desde sus diferentes variables, y también la puse para poderles marcar algunas denominaciones que ustedes pueden encontrar frente a este activismo digital, bien sea activismo, artivismo, que viene del arte o de la práctica artística, el mediactivismo, que está ligado con el tema de medios, el activismo táctico, el digital, el telemático en sí mismos. Lo que hacen es tratar de mostrarte una concepción diferente de la política que no se limita a un espacio y una subjetividad particular. Es mucho más amplia, es mucho más generalista, porque recuerden que el escenario físico, si lo queremos denominar de alguna manera, de la red, es como tal el mundo entero, es universal, porque tú lo vuelves físico en el lugar donde tú lo trasciendes en la práctica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las grandes convocatorias que se hacen, por ejemplo, con Black Lives Matter, por ejemplo, sí, el centro fue Estados Unidos, pero en muchos países también hubo actividades relacionadas con ello, aunque la territorialidad fuera distinta. Esa es la clave del activismo digital. Acerca realidades frente a problemáticas globales, pero no les quita su legitimidad, al contrario, permite la interpretación e interacción de diferentes tipos de subjetividades frente a temas similares.
Entonces, teniendo en cuenta este gran universo, tendríamos que pensarnos cuáles son los ámbitos de actuación de este activismo digital y obviamente esto cómo contribuye o promueve escenarios de diálogo y escenarios donde se resuelven problemas sociales o donde se promueven ciertos tipos de conductas, porque no todo es una solución de un problema que hace una afectación. A veces podemos hablar incluso de mejoramiento de prácticas colectivas o mejoramiento de realidades sociales que no necesariamente son un problema. Entonces, esto también es importante tenerlo presente. Los tres ámbitos que por naturaleza se favorecen con las actividades del activismo son, primero que todo, lo que denominamos como concienciación ciudadana, es decir, todo este espacio donde lo que se busca es transformar la conciencia, bien sea en términos de responsabilidad social, cívica, medioambiental, porque estamos dejando un saldo, un componente de carácter pedagógico. Cuando nosotros emprendemos campañas para la protección del territorio en términos ambientales, o cuando hacemos campañas, por ejemplo, para la reducción del matoneo escolar, ese tipo de escenarios lo que nos permite es transformación de conciencias. Y para eso las redes son excelentes, como pueden ser esos espacios donde el bullying y el cyberbullying pueden literalmente acabar con la vida de los jóvenes, como hemos visto en muchas ocasiones tristemente. También es un espacio por excelencia para poder hacer todo el efecto contrario, para convertir esto casi que en un efecto dominó. Cuando logramos que una idea positiva, transformadora, logre colarse, pues tenemos más posibilidades de fortalecerlas. También en la actuación tenemos la gobernanza y esto está ligado especialmente por la pedagogía y la vigilancia electoral. En un país como el nuestro, que está a pocas semanas de las elecciones presidenciales, el activismo digital debería centrarse mucho en el campo de la pedagogía del voto. Hay muchos espacios digitales que no son activistas, pero que en este caso pareciera que se actúan, que nos permiten saber, por ejemplo, cuáles son los discursos o las plataformas políticas de los candidatos. Tenemos otras plataformas como Colombia Check que se encargan especialmente en la validación o no de noticias que son compartidas por muchos en las redes sociales y que muchas veces son bulos o noticias falsas. Esto es importantísimo porque se convierte en un marco de transparencia, por eso este ámbito es vital. Y bueno, y el de derechos humanos, que es el que más vamos a ver en el caso saharaui, se centra en la exigencia para la protección de los derechos fundamentales y de las libertades democráticas. Vamos a encontrar la persistencia en el caso específico de la violación de los derechos humanos que genera el Reino de Marruecos en el territorio ocupado y unas violaciones que son subyacentes por toda esta causa de la ocupación y que solamente se van a enterar en el mundo libre a través de las redes sociales. Porque organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, incluso como la Unión Africana, que en una época tenía un papel importantísimo, se han convertido en organizaciones de papel en este caso. Y vemos el fracaso inminente del multilateralismo. Entonces, ante esa perspectiva, nos quedan solamente las redes. Nos quedan estos espacios que son mucho más difíciles de censurar y que, pues, en definitiva, no nos dan otros lugares para poder llevar estos casos, sino, digamos que a esta plataforma pública. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo con mi grupo, cómo hago con mi colectivo para poder constituir una acción que podamos llamar de saldo pedagógico digital? Tienen que seguir básicamente 4 pasos fundamentales. Pasos que evidentemente no son de carácter lineal, responderá muchísimo a la estrategia que ustedes quieran visibilizar, pero también a la herramienta. Las herramientas específicas se las voy a comentar en un segundo. Entonces, en primer lugar, hay que tener un grupo de entusiastas o un grupo de, comillas, como decimos nosotros, gomosos interesados en la tecnología, que estén dispuestos a invertir tiempo para ser el megáfono de una causa que está en el mundo real. Y esto es clave. Para que una causa digital viva, tenemos que tener personas que quieran hacerla vivir en el mundo digital, porque si no, no hay manera de mantenerla en este espacio. Segundo, es ligarla a un acontecimiento crítico, es decir, tú no puedes visibilizar una causa que no exista. El tipo de acontecimiento puede ser tanto positivo como negativo, simplemente que tiene que ser crítico es porque es un parteaguas, es una acción
que tiene un altísimo significado, que tiene una relevancia para un grupo. Un acontecimiento crítico puede ser un paro, puede ser una marcha, puede ser una muerte, puede ser una invasión, como el caso del Sáhara. Es decir, tiene que haber algo que logre cohesionar. En tercer paso, después de poder detener los entusiastas de que haya acontecido este hecho, pues hay que generar algún tipo de comunicación o de movimiento digital para encontrar una respuesta, es decir, para encontrarnos a aquellos que o están de acuerdo conmigo o contra mí, que eso lo vamos a ver más adelante, y que tienen interés de que se discuta y de que se conozca lo que sucede. ¿Para qué? Para que nos lleve a un espacio de visibilidad con una comunidad más amplia. Miren, a nosotros, a los que creemos en causas como creer en la paz de Colombia es una causa, sobre todo con el entorno tan adverso en términos del discurso político. Creer, por ejemplo, en la necesidad de la intervención urgente en Palestina para que se les devuelva su territorio a los palestinos, así como hablar de la necesidad de la descolonización del Sáhara Occidental o para pensar en la existencia de una paz con una independencia en el Tíbet. Todas esas son causas. Y si se dieron cuenta, hablé de causas que hasta el momento no han tenido un apoyo internacional y que quizás para muchos son medio desconocidas. Pero cuando tú logras una flexibilidad y cuando tú logras que tu discurso, que tu idea, que tu propuesta se conozca, hay más posibilidades de fortalecer la red y el tejido de apoyo, el tejido activista. La causa saharaui no solamente está compuesta por saharauis, tiene varias redes o varios colchones de soporte que son los que de una forma u otra mantienen en el mundo una visibilidad. ¿Y quiénes son? Aparte de los saharauis, obviamente, son las asociaciones de amistad para la población saharaui, para el pueblo saharaui. Aquí, pues allá en Colombia tenemos una y, por ejemplo, aquí en España hay múltiples, casi que en cada una de las provincias van a encontrar una específica. Pero también está el campo, por ejemplo, los activistas académicos, de personas que como yo investigan la causa y se encargan de hacer difusión académica de la misma. Dependiendo de cada tipo de causa vas a encontrar diferentes tipos de voceros de alguna manera que pueden estar en el campo de lo digital. Y todo esto, cuando encuentras tu comunidad, cuando encuentras este tipo de voceros, ¿qué puedes hacer? Campañas. Y todos sabemos lo que puede implicar una campaña, que va desde material POP hasta eventos digitales y en línea o presenciales, o generación de diferentes tipos de acciones, como por ejemplo los crowdfundings o como por ejemplo las búsquedas de firmas. Ok, hay un amplio espectro en el marco de una campaña, pero esa es la primera acción clásica que podemos hacer. Tenemos otra que es un poco más intelectual, que se ve sobre todo en causas que tienen referentes de carácter político muy marcado, y son los blogs de escritura colectiva. Este tipo de acciones, en especial por el contexto que les estoy hablando, he estado estudiando especialmente en la zona sur, en la zona austral de África, donde tenemos colectivos que se reúnen, y no voy a decir que intelectuales, pero sí interesados de causas políticas ligadas a las transformaciones del territorio africano. Y ustedes deberán saber que África como continente está tratando de romper una serie de estereotipos que ha creado la historia. Y esta serie de estereotipos ha generado diferentes formas de entender la organización que debería tener el continente. Y una de las ideas que desde los 60 que comienzan las independencias en África se ha asentado y que ha generado un espacio fuerte es el tema del panafricanismo, o de cómo el continente debería unirse o bajo qué estrategia debería pensarse su presencia así en el mundo. Y estos blogs de escritura colectiva son significativos para este tipo de movimientos. Tenemos también las plataformas multimediales, donde con diferentes acercamientos desde lo transmedia, es decir, audio, video e interacciones, podemos generar un discurso. Tenemos también plataformas de vigilancia y seguimiento que se integran con actividades físicas. Por ejemplo, hay una ONG noruega que se encarga de hacer seguimiento, por ejemplo, a todos los barcos que salen desde Marruecos para vigilar el tema del expolio de los fosfatos, que los fosfatos son los recursos más
importantes que tiene el territorio del Sáhara Occidental y se usa para la creación de abono y que son bastante costosos y que en estos momentos están siendo usufructuados ilegalmente por el Reino de Marruecos. Entonces, lo que hace esta organización es que cada vez que sale un barco, pues toma fotos de referencia, revisa los manifiestos y en algunas ocasiones ha hecho las denuncias pertinentes y los barcos han sido retenidos y al ser retenidos ha sido devuelta a su carga porque es una carga ilegal. Obviamente que eso no sucede en todos los puertos, no todo el mundo ayuda, pero se hace gracias a la creación de este tipo de plataformas que están en el mundo digital, pero también en el mundo físico. Está el espacio de la verificación de la información, que son estas páginas que se dedican a validar si las noticias son verdaderas o falsas y que no sean bulos. Y también tenemos la margen de la visualización de datos, que es la que nos permite revisar informaciones que van más allá de noticias, sino que son informaciones generales. Ahora bien, ¿qué pasa en el Sahara? ¿Por qué toda esta antesala para hablarme del activismo en un grupo que ni siquiera sé dónde queda? Que es una pregunta que muy seguramente algunos estarán haciendo. Lo primero es contarles que esa idea de la democracia hermosa que nosotros tenemos en América es una idea, porque aún existen lugares del mundo que no han tenido la posibilidad de autodeterminarse. Y recordemos que en 1948, con la Carta de las Naciones Unidas, en uno de los artículos, cuando hablamos de los derechos fundamentales, se dice que los pueblos tienen el derecho legal de determinar, de autodeterminarse, de decir quiénes son. Y como esto no pasa, con el paso de los años, hacia la década del 60, se crea el Comité Especial de Descolonización. ¿Para qué? Para poder eliminar el colonialismo. Y ustedes se preguntarán, pero pues la independencia en Colombia fue en 1810. Claro, nosotros tuvimos suerte en América porque hubo una coyuntura en España que nos permitió avanzar mucho más rápido a la independencia, pero en África fue completamente diferente. El fenómeno colonial en África comienza con la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1889, cuando se da un reparto del territorio africano entre las colonias de la época, Alemania, Francia, Italia, Portugal, España. Y este proceso solamente termina hasta 1960, cuando comienza la primera independencia del continente africano, que fue Argelia. Hay que decir que prácticamente solamente quedaron 2 o 3 territorios en África que no fueron repartidos en esta colonización. Entonces, tengamos presente que lo que nosotros damos casi que por sentado de la posibilidad de las elecciones libres no es tan así. E incluso naciones que se supone son naciones que se han desarrollado o que tienen constituciones, no siempre tienen libertades. Bueno, hay 17 territorios, entre ellos el Sáhara Occidental, que ni siquiera puede darse ese lujo. No puede tener una constitución porque es un territorio que no ha terminado el proceso. Y el proceso es muy sencillo. Lo que se debió haber hecho por parte del Reino de España fue un referéndum en el cual le preguntaron a la gente si quería autodeterminarse, o sea, si quería su independencia o no. En el mundo real se han hecho estos referendos y no siempre ha sido positivo. Han habido naciones que se han quedado bajo figura de protectorado o que han asumido este tipo porque prefieren esta opción. Pero aquí ni siquiera se ha dado la posibilidad de hacerlo y todo esto se desencadena desde el año de 1975, particularmente en el 76, cuando España retira a su último hombre del territorio, dejando en manos del Reino de Marruecos y la República Árabe Islámica de Mauritania el territorio. Que en un momento, bueno, sí, ya tengo el mapa casi. Bueno, este es el mapa. No está completo, pero les voy a dar un poquito de contexto de lo que les hablo. Marruecos al norte, Argelia, Mauritania al oriente, al occidente el Océano Atlántico, y esta franjita que vemos aquí es el Sáhara Occidental. Si ven en la esquina inferior de la presentación van a ver pues el mapa de África para darles un poco más de contexto en un mapa en específico. ¿Por qué falló la descolonización y pasaron varias cosas? En la década del 70 estamos en dictadura en España, está el régimen de Franco y están comenzando a pasar muchas cosas. Justamente en el territorio del antiguo Sahara, pues lo que antes se llamaba el antiguo Sahara español, ya no se llama Sahara español, ahora simplemente se conoce el territorio como Sahara Occidental. Y lo que comienza a suceder es que los jóvenes y la población en general comienza a hacer reclamos y exigencias al régimen.
de entrada no estaban exigiendo la independencia. De entrada lo que estaban pidiendo era ampliar el marco de la participación política, pero que con el paso de los días y con la degradación del diálogo político con España, comienzan a pensarse la independencia. Y eso, en parte, va bien hasta que se da uno de los levantamientos más importantes y que en parte podríamos llamar que es la piedra angular del nacionalismo saharaui. Y en este justo espacio fallece uno de sus líderes y de la cabeza del movimiento en su momento, que es Mohamed Basiri, quien simplemente desaparece. Y digo simplemente es porque nunca se tuvo registro de qué sucedió con él después de los enfrentamientos con el gobierno español. Esto hace que aumente la tensión y que 3 años después ya se haya consolidado el frente que conocemos con el acrónimo de Polisario, que es el Frente Popular de Liberación del Seguí al-Amra y Río de Oro, que es en este momento ante las Naciones Unidas el único representante del pueblo saharaui. O sea, tengamos esto en cuenta. Nosotros vivimos en un contexto diferente y para nosotros cualquiera entidad que se levanta en armas es un grupo insurgente, como por ejemplo en una época fueron nuestras guerrillas, y eso es correcto. Sin embargo, cuando estamos hablando de este caso, tenemos que entender que en un proceso de autodeterminación existen también movimientos y organizaciones que incluso han llegado a la vía militar. Aquí estamos hablando de ejércitos de liberación y básicamente el Frente Polisario en su momento se consolida de esta manera. Comienza a luchar directamente contra España. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué entonces Marruecos tiene invadido? Y ya voy para allá muy rápidamente. En el 74, España dice, ok, sí, vamos a hacer el referendo, pero ese año se va y no sucede porque el general Franco decía que el Sahara era su Sahara. En ese momento, el estatus legal del Sahara era la provincia 53, es decir, era una provincia más de España y Franco no la consideraba como un territorio colonial, sino como parte del territorio de España. Entonces, eso hacía casi que imposible continuar si el jefe de gobierno de la época no permitía que se hiciera el proceso. A su muerte todo cambia, a su muerte hay un aluvión de situaciones que lleva a la invasión. Entonces, en el año 75, lo que ustedes ven ahí son una serie de fechas importantes, básicamente porque se suponía que iba a comenzar todo un proceso de organización o de reorganización para que se pudiera dar lugar al referendo. Sin embargo, comienza a darse un proceso muy difícil encabezado por el Reino de Marruecos y era la consolidación de lo que ellos consideraban de derecho natural, que era propio de lo que ellos llaman el Gran Marruecos, que básicamente el Gran Marruecos va desde el norte, en Marruecos, pasando por la mitad de Argelia, la mitad de Mauritania y obviamente todo el territorio del Sahara Occidental, que es una idea que está en la psique de este pueblo, pero no necesariamente es legal, ni es justa, ni tiene nada que ver con el derecho. Pero con esa pretensión, el 6 de noviembre del 75, tenemos que Hassan II da una orden a su pueblo y le pide que con el Corán en la mano atraviesen la frontera y que retomen el territorio que le es propio. Y lo que hacen es que más de 100.000 personas, y que son estas flechas verdes que ustedes van a ver en el mapa, se comienzan a mover a los territorios que hacen parte del Sahara Occidental, bueno, en ese momento Sahara Español. Y hay que decir que no solamente pasaron esas personas, estos civiles, sino que también pasaron militares por un frente en específico, que era el que se encaminaba hacia Esmara. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una invasión de facto del territorio frente a una potencia administradora, porque en esa época España se consideraba la potencia administradora, que no estaba haciendo absolutamente nada. Esta decisión que toma Marruecos con la Marcha Verde sucede justamente después de haber salido un fallo, que es una consulta, o sea, es un fallo consultivo de la Corte Internacional de Justicia, donde dice que el territorio del Sahara Español no le pertenece ni a Marruecos ni a Mauritania. La consulta la pide Marruecos. Y dice que no hay ningún tipo de relación política o cultural. Y también dice que tampoco se puede aplicar el principio de terra nullius, que en términos del derecho es que ese lugar no había nadie, entonces yo llegué y me quedé ahí antes de que llegara a España.
porque lo que sí dice este fallo es que ahí ya vivía gente y que esa gente se consideraba saharaui, no marroquí. Hay que tener presente que las diferencias culturales entre los unos y los otros son inmensas, empezando por el idioma. Sí, hablan árabe, pero en Marruecos se habla una forma de árabe que se llama ladrilla, mientras que en el Sahara español se habla un dialecto que se denomina hasanía, que es una mezcla de alguna manera entre la lengua árabe y otras lenguas africanas. Entonces, no es, ni siquiera es lo mismo. En términos culturales, es bastante diferente el rol de la mujer en la sociedad. En términos del vestido, es completamente diferente. El traje típico saharaui para la mujer se llama melfa, para los hombres es el adaraj y es otra cosa. Entonces, tengamos presente que no hay esa similitud ni cercanía, ni comparten tradiciones ni ancestros como lo planteaba Marruecos, pero bueno, ese fue su argumento. Y este desastre, en términos políticos, que se da el 5 de noviembre, se concretiza el 15, con la firma de un documento que se conoce públicamente como el Acuerdo Tripartito de Madrid, que es un acuerdo de entendimiento donde España entrega temporalmente, y la palabra sale ahí, temporalmente, la administración del territorio a Mauritania y a Marruecos. En el 76 se retira el último hombre español del Sáhara y al siguiente día se proclama por parte del Frente Polisario la República Árabe Saharaui Democrática, que sería el nombre que tendría el Sáhara Occidental si fuese reconocido por todo el mundo. Hay que decir que es un territorio, es una nación que ha sido reconocida por 86 países aproximadamente, de los cuales con algunos tiene relaciones activas, con otros las tiene congeladas. Y esto ha tenido mucho que ver con los devenires de la política internacional. Esto, contárselos en resumen, desde que comienza la Marcha Verde, comienza un conflicto armado absolutamente irregular, donde un grupo militar se enfrenta contra unas guerrillas móviles, si lo queremos ver en términos de tamaño, que simplemente están defendiendo las ciudades de la llegada de los invasores desde el norte y desde el sur. La violencia en este conflicto es tan alta que las personas comienzan a huir y se adentran en el desierto del Sáhara justamente por un espacio que es la Hamada Argelina, que es la zona más árida del desierto del Sahara, donde hay menos posibilidades de vida, porque aunque usted no lo crea, el desierto tiene vida, pero la Hamada es la más difícil. Y para allá se van mujeres y niños en búsqueda de refugio. Ellos los recibe Argelia y les permite quedarse, entre comillas, temporalmente en el territorio mientras se supone que se da una solución del conflicto. Y ese, entre comillas, temporalmente, ya cumple 47 años. Allí se asientan y crean 5 campamentos en la provincia de Tinduf. Hay 5 wilayas en este momento, que están 5, campamentos dentro de la wilaya, donde se ha creado una forma de vida para los refugiados que salieron desde el 76. ¿Qué hay que decir? Que el conflicto para un poco en el 79, cuando se rinde Mauritania y reconoce que no tiene derecho, y se firma en el Acuerdo de Argel en el 79, pero queda abierto el frente con Marruecos. Este frente crece y crece y crece, aunque la defensa del territorio saharaui permite que se consolide una zona con una franja libre, que es lo que les voy a mostrar en el mapa en este momento. Cuando comienza a ser lo más fuerte del conflicto, hacia el 80, Marruecos toma una decisión, y es la creación de un muro táctico militar que está rodeado en este momento con un aproximado de 5 millones de minas antipersona, donde los segmentos del muro son artillados, donde básicamente se hizo una frontera para impedir el retorno de los saharauis que estaban en los campamentos o que se quedaron en esta franja como color amarillito que dice territorio del Frente Polisario, que es lo que se denomina o que denominamos zona liberada, y que no se puedan tampoco intercomunicar de forma libre los que quedaron dentro del Sahara Occidental. Esto es una flagrante violación al derecho, pero también sabemos que al mundo le gustan estas cosas y las permite, como nos pasa en el muro en Cisjordania o como la nueva creación estadounidense del muro en la frontera con México. O sea, los muros en el mundo son permitidos, pero no quiere decir que sean legales y no quiere decir que su creación esté beneficiando a alguien más que a ciertos grupos de poder. Y en este caso, lo que logró este muro fue
de alguna forma, segmentar la defensa saharaui e impedir realmente una defensa organizada para poder sacar al invasor del territorio. Este conflicto, con una cantidad increíble de bajas, solamente para hasta 1991, cuando se da un cese al fuego, hay un acuerdo que proviene de las negociaciones con el, en su momento, secretario delegado por Naciones Unidas en el plan, James Baker, y se logra un acuerdo que se supone debía dar lugar a la realización del referendo, y se crea la MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, y que, aquí como chisme, fue renovada hasta el año anterior, es decir, esa se está renovando anualmente desde 1991, y Colombia envía soldados en esta misión de paz. El año anterior envió una mujer, una teniente, que no tenía ni idea de qué pasaba allá, pero pues allá fue a prestar el servicio por nosotros. Esta es una foto del muro, que no es un muro altísimo, pero es un muro que impide que la gente pueda transitar, y que si te acercas por las zonas que no se han limpiado, puedas caer en una mina, como han caído cientos de personas de ambos lados, marroquíes y saharauis, porque esto los afecta a todos. Todo estaba relativamente bien hasta que el conflicto rebrota el 13 de noviembre del año 2000 en plena pandemia, y es la crisis del Guelgerat. Este específico acontecimiento está relacionado con la ruptura del acuerdo militar en el marco de lo que fue el acuerdo de paz. Y el acuerdo militar dice que en la zona de exclusión no se puede hacer ningún tipo de infraestructura. Infraestructura incluye, evidentemente, una carretera. Por la forma como el muro se construyó, no había ninguna salida que comunicara con Mauritania. Pues nada, Marruecos abrió un camino hacia Mauritania, y esa ruta es un paso ilegal a través del muro. Y es ilegal en términos de que no está permitido por el acuerdo, y que por ahí se mueve de todo. Se mueve desde mercancías legítimas hasta tráfico de personas y hashís, que no sé si ustedes lo saben, pero Marruecos es el mayor exportador de hashís de África hacia el mundo. Entonces, los saharauis en un punto se cansan de esto, y los jóvenes se van a la frontera a hacer una marcha pacífica que cae, pues, que se acaba después de, si no estoy mal, casi una semana, porque son atacados violentamente por parte de marroquíes, y esto hace que el Frente Polisario decida, pues, ya terminar con el cese al fuego y retomar las hostilidades, dado que se dio una ruptura del acuerdo por parte de los otros, lo cual impulsó de inmediato el reclutamiento de saharauis en un 200% en los campamentos. Así está la cosa hoy. La pandemia no ha hecho mella, la pandemia no ha cambiado las ideas de independencia, la pandemia lo que ha hecho es fortalecer otras ideas que los saharauis han venido construyendo en los últimos 47 años de cómo recuperar su territorio y de cómo fortalecerse como nación. Y es ahí donde volvemos a todo lo que les estaba diciendo del activismo digital. Las personas que están en las zonas ocupadas no tienen libertad de expresión, no tienen garantía de sus derechos fundamentales. Los invito a que escriban en su buscador en cualquier momento libre quién es Aminetou Haidar y qué le ha pasado, quién es Sultana Haya y qué le ha pasado. Se van a dar cuenta que son dos activistas que viven en la zona ocupada que han sufrido persistentes violaciones a sus derechos, violaciones físicas, violaciones sexuales, es decir, todo tipo de vejaciones y de vejámenes les han hecho estas mujeres, y no son las únicas. Las tomo como ejemplo porque se volvieron figuras internacionales por su lucha, entre ellas Aminetou Haidar, como les mencionaba, quien ha ganado el Premio Nobel Alternativo de Paz, por ejemplo. Y estas personas en las zonas ocupadas, pero también los saharauis en la diáspora, tienen mucho que decirle al mundo. Y en ese mucho que decirle al mundo, lo digital se ha vuelto importante. Si se preguntan, bueno, ¿y yo cómo puedo tener más información? Escriban en su navegador Sahara Occidental. ¿Y saben por qué? Porque ellos hablan español como nosotros, fueron colonia española. Pueden encontrar múltiple información sobre el tema y van a darse cuenta qué es lo que sucede. Y creo que es muy difícil encontrar una fuente que les diga que los reclamos saharauis no son ciertos. Aparte de Corcas, de la cual trataré de hablarles rápidamente en un instante, casi que todo el mundo está de acuerdo con que el reclamo es justo. El problema es que esa justicia no ha llegado a los escenarios efectivos para poder buscar la manera.
El mundo está volcado viendo lo que sucede en Ucrania porque Putin decidió tomar y invadir un territorio. Y esto, el mundo está pendiente. Nadie está pendiente de lo que pasa en el Sáhara. Así como nadie está pendiente de lo que sucedía en Palestina y sigue sucediendo, como tampoco están pendientes de lo que pasa en el Tíbet. Porque es una región lejos, lejos del espectro democrático. Y eso ha hecho mucho más difícil que este trabajo de activismo se vea. Lo que ven ahí son protestas acá en España hechas por personas saharauis y pues no me va a alcanzar mucho el tiempo para decirles que si las ven con las melfas no es porque sean mujeres que están siendo maltratadas por los musulmanes, no, esto es parte de la cultura, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros siempre creemos del machismo y estas cosas. Esta foto, que ya es un poco más antigua, es de lo que llamamos la generación de la amistad. Es un colectivo de escritores saharauis que pasó de lo físico, de escribir poemas, cuentos, canciones, al mundo de lo digital, donde su obra se ha vuelto mucho más conocida y ha llevado al mundo a saber que existe un Sáhara y que en ese Sáhara hay literatura, hay poesía. En la extrema inferior derecha, el de blanco es un poeta, es sociólogo, es antropólogo, se llama Bayawah, que es uno de los exponentes más importantes vivos de la cultura saharaui, porque es una cultura oral y es una cultura que hemos venido perdiendo con la muerte de cada anciano. Este colectivo, por ejemplo, que se ha abocado a blogs en las redes, ustedes escriben Generación de la Amistad y van a encontrar muchísimos poemas e información del pueblo saharaui desde la cultura. Aquí hay un segmento pequeño de un poema de Baya, donde los va a llevar a también comprender un poco más la cultura y las tradiciones saharauis. Y esto les quería mostrar, y es la creación de medios alternativos de comunicación, y creo que el tiempo ya se me acabó, pero cierro con esto. Los medios alternativos fueron y han sido los espacios por excelencia para poder mostrarle al mundo lo que pasa, porque hay un bloqueo informativo sistemático de lo que sucede en el territorio. Los saharauis han tenido que crear medios que afortunadamente saben todos los idiomas que ellos hablan, que es español por lengua colonial, árabe, en este caso este es árabe clásico, pero ya sabemos que por el Hassanía, y en todos los idiomas que pueden, inglés, francés, para llevarle al mundo la realidad de lo que pasa. En estos momentos, nosotros sabemos que el Reino de Marruecos y el territorio del Sáhara Occidental se encuentran en el puesto 135 de 180, según datos de 2022, en cuanto al índice de libertad de prensa que mide Reporteros Sin Fronteras. O sea, no hay libertad de prensa. Capturan o expulsan a periodistas que están en el territorio sin autorización, niegan visados de entrada a periodistas o activistas en derechos humanos y, sobre todo, encarcelan y torturan en muchas ocasiones a periodistas que son de la etnia saharaui. O sea, no hay manera de poder llevarle al mundo la realidad sin tener un daño colateral. Acá yo les traía este video corto, pero se los pido que lo busquen. Este es un tráiler nada más, pero pues ya el tiempo se nos fue. Este tráiler se llama Three Stolen Cameras, es una producción que hizo Equip Media, que es uno de los medios que más ha hecho por subsistir. Es un medio alternativo en territorio ocupado. Disculpa, qué pena. ¿Cuánto dura? Este dura 1 minuto 30. No, ponlo. Sí, este es un tráiler, ¿no? Entonces, les voy a poner este pequeño tráiler para que se antojen y miren el resto. El completo dura 20. Va a poner. Gracias, dale, no, el tiempo es tuyo, gracias. Va. حصلت على أولى آلات التصوير حينما بدأت أشتغل ضمن مجموعة نشطاء يصورون ويقومون بتوثيق المظاهرة. يحاول الجيش التأكد بعدم تسريب المعلومات عن الأوضاع إلى الخارج. الجرائد والمحطات التلفزية تابعة للحكومة المغربية. نحن نحاول تصوير ما أمكن تصويره. سرقت أولى آلات
البيانات المصورة من طرف الشرطة العام 2009. ظهروا فجأة ورموني من الحافة. Bueno, esto, como les digo, es solo un segmento, lo encuentran en Vimeo, dura 20 minutos más o menos, fue realizado con el apoyo de RAW Films, lo hizo Equipe Media, donde nos cuenta la historia a partir de 3 cámaras robadas por las fuerzas del orden, que después se convirtieron en detenciones y en condenas. En este momento, algunos miembros del equipo periodístico de Equipe Media tienen condenas de más de 25 años por supuestamente traición a la patria, ¿no? Entonces ahí ya la cosa se pone un poco más complicada. Quería cerrar con esto diciéndoles que básicamente, así como estamos viendo en honor a la verdad de lo que sucede, también lo digital nos lleva a algunos riesgos, y es esto que ustedes están viendo, y es la oposición digital. ¿Se acuerdan que les hablé de las bodeguitas? En Colombia tenemos ese concepto de bodeguita. Acá lo que tenemos son grupos que son pagados, financiados por el Estado, por la monarquía, que lo que hacen es llevar propaganda falsa sobre la marroquinidad del Sáhara. Y digo falsa porque, y entrar acá en disputa es complejo, pero simplemente la Corte ya dijo, no, esto no es de ustedes. Que lo ocupen de forma ilegal no les da el derecho legítimo a considerar su territorio como este que tomaron. Como ustedes ven acá, esta es una imagen que saqué directamente del Twitter de Corcas, con sus tipos de diálogos. Y estos tipos de diálogos de noticias falsas lo que hacen es engañar a la gente y generar ciertos tipos de contradicciones. Corcas, que es el Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sahara, está compuesto por personas que ellos mismos se autodenominan saharauis marroquíes. Eso no existe como categoría en el pueblo saharaui, pero generalmente son los colonos que llegaron en la primera etapa de la Marcha Verde y que se asentaron y que de alguna manera responden a los intereses del régimen marroquí. Esto es una forma en la que han hecho o que han tratado de hacer oposición directa a una realidad que hace parte, como les dije, de la ley y que de alguna manera busca contrarrestar los ataques en el mundo digital al activismo digital saharaui, como en el mundo real. Si en el mundo real la gente se opone a una marcha, ok, en el mundo digital también. Y esto ha hecho mucho más difícil que esta sensible problemática podamos hacerla más visible y que podamos encontrar, obviamente, la manera de agenciar políticamente una solución más viable. Bueno, el tiempo es súper corto y ya traté de sintetizar lo que mejor pude de todo este fenómeno. Igual yo sé que seguramente quedan muchas dudas, que quedan muchas preguntas, porque este es un caso muy raro. Incluso para nosotros que en Colombia vivimos conflicto armado, este caso no es normal. Es un caso que para América Latina en especial no es normal, porque nosotros tuvimos nuestras independencias a principios del siglo XIX y esto no hace parte de nuestra construcción sociopolítica, por llamarlo así. Y por eso le agradezco mucho a la profesora Joana que me haya dado este espacio para poder socializar. Les recomiendo muchísimo que revisen material, ustedes que están también estudiando el tema de la paz, que lo tomen como caso de estudio, porque así como nuestro caso es un caso paradigmático, este es otro caso paradigmático, pero no porque esté teniendo un resultado positivo, sino todo lo contrario. Entonces, les invito a que terminen de observar el documental que está en Vimeo, como les digo, Tristan Cameras, pero también los invito a buscar literatura sobre el tema. Con la CUN escribimos un libro con el colega Néstor Rosanía, que muy segura que está disponible en el catálogo digital de la CUN, lo sé que está ahí. Y hay muchos otros espacios donde van a encontrar algunos artículos producidos por profesores latinoamericanos. En Colombia tenemos la Red Colombiana de Estudios sobre el Sáhara Occidental. En estos momentos la estamos coliderando con la Universidad Pedagógica y hay profesores muy buenos que están hablando del tema, porque es algo que si bien está lejos, porque llegar hasta allá es lejos, vale la pena. Y si alguno de ustedes quisiera ir en los viajes que estamos haciendo de activismo social, pregúntenme y con mucho gusto les doy la información.
No, pues Consuelo, mil gracias por tu intervención. Siempre, yo estoy segura de que a todos los participantes, y por supuesto me incluyo, siempre nos dejas con ese bichito de seguir indagando acerca de estas diferentes, sí, problemáticas internacionales, pero que sin duda alguna se correlacionan de una forma u otra, como tú muy bien lo dices, como un estudio de caso para nosotros, especialmente como parte de la especialización en paz y desarrollo territorial, versus conflictividades, por qué pasa esto, por qué las diferentes consecuencias, cómo ese tema de activismo digital surge como una iniciativa de poder abrir la voz de alguna forma para estas personas que están trabajando por la paz, por mejorar su calidad de vida, por entender lo básico de su calidad de vida. Entonces, para nosotros es muy importante que tú generes estas reflexiones y estos espacios académicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a la profesora Consuelo. Yo sí quiero, gracias. Yo sí quiero resaltar, porque lo he vivido de primera mano, cómo ya desde hace bastantes años tú has venido trabajando todo este tema y en diferentes frentes. No solo tuviste la oportunidad de estar en territorio, o sea, esa postura académica, sino estar en territorio, y eso sin duda alimenta y completa de muy buena forma ese trabajo investigativo y académico que realizas, y que sobre todo nos enriquece a nosotros como escuchas de esa apuesta académica. De verdad, para mí siempre es muy grato que tú vuelvas a la CUN, que participes en este espacio de internacionalización de la institución universitaria, y por supuesto, pues, siempre muy bienvenida. Gracias siempre por ser tan presente, como quiero aclararlo, como una de las líderes fundadoras de la especialización en paz y desarrollo territorial, que no me podía ir sin decir eso. Gracias. Pero bueno, sí, es como ver a un hijo crecer. Sí, entonces por eso siempre estás muy de la mano, y siempre pues esta es tu casa, sabes que la CUN es tu casa, y siempre muy agradecidos por todos los conocimientos y saberes que nos compartes, y siempre por tu buena disposición, Consuelo. Con un placer, siempre será, como les decía al inicio, mi antigua casa. Sin duda alguna. Esta es tu casa. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron la disposición de conectarse. Pues quedó grabado, si ustedes nos lo permiten, compartir con los estudiantes, Consuelo. Por favor, claro que sí. Se lo replicaré a los estudiantes para que eso no se quede acá. Entendemos que es un horario difícil, y pues que se planteó este horario vale la pena decirlo, pues porque no quería hacerte trasnochar. Y eso es importante decirlo. Entonces, para que se replique esta información por medio de grabación. Aprovechemos el tema digital. También claro, para eso. Y maravilloso. Me parece que es una forma de difusión excelente. Sí, señora. Entonces, pues, muchas gracias a los participantes, y pues, un buen almuerzo. ¿Y qué hora es en España? 7 de la noche. Una buena cena. Bueno, acá es 7 de la tarde, perdóname, porque si ves esta luz, esto es luz solar. Bueno, ahí seguimos aprendiendo. Entonces, muchas gracias, Consuelo, y un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego, gracias por todo.